Buen día, esperando tengan todos ustedes este día 24 de julio del año 2025. La transmisión va a ser un poco breve, ya que tengo un pequeño margen de observación respecto a la salida del sol desde este punto, y aprovechando la no capa de nubosidad troposférica que generalmente se da en las mañanas, descompensa un poco la imagen para poder tomar fotografía de superficie solar en ciertas condiciones. Aprovecho justamente para poder realizar la transmisión y consigo justamente mencionar lo que se ha estado generando en las últimas horas respecto a la actividad geomagnética, dada las circunstancias de los impactos que se publicaron respecto a la emisión magnética que ha tenido el Sol en los últimos 4 días, los remanentes que han estado teniendo la actividad justamente de interacción directa. Como pueden ver, tiene una condición irregular. Ha empezado en las últimas horas a presentar una variaciones tanto de frecuencia como justamente en las condiciones que ha estado presentando una ligera fulguración frontal en la región 41-49, que es justamente esta. Solamente que les vuelvo a recordar, este es un equipo de 700 milímetros, no es de 2000 o 1300 milímetros, que podría generar otra condiciones más detalladas de la superficie o detalles un poco más definidos, lo cual es una compensación ahí bastante regular. Y por otra parte, la mención que se generó sobre la pulsación geoeléctrica de la región de Alta California y Baja California, norte y sur, tanto de Estados Unidos como de México, que ustedes vieron en el mismo mapa, tenía una buena amplitud correspondiente tanto con lo que es Sinaloa, Sonora y partes de Jalisco y Colima, respectivamente. Ayer se generó alrededor de las 21:45 horas un terremoto superficial en la región de Culiacán, Sinaloa. Gracias por quien compartió parte de la información al respecto. Debido al estruendo, se confirmó y se ha estado confirmando en distintos videos debido a estas características, y voy a comentar qué es lo que sucede cuando se genera un sismo en un hipocentro tan definido a una menor capacidad de superficialidad, ya que las ondas sonoras que se generan tienen que ver un poco más con la disposición tectónica de la región, y justamente fue lo que se generó esto a partir de la noche. Varia gente ha seguido reportando sismos menores en la región, que vuelvo a mencionar, fue y parece más un proceso intraplaca lo que se generó. Bueno, para comenzar ahorita, la situación geoeléctrica ha estado teniendo unas fluctuaciones irregulares respecto a la carga activa dominante, principalmente en la región América continental, norte, centro y norte principalmente, ya que en las últimas horas se generó una pulsación de carga
positiva dominante en toda la región continental. Este variación fluctuante permitió justamente una variación de carga respectivamente en las zonas de delimitación de anomalía, las cuales se habían manifestado en las últimas horas y días con focalizaciones importantes tanto en el litoral del Pacífico norteamericano, en el nodo de la anomalía geomagnética sudamericana y lo que se ha estado presentando en el Caribe principalmente. Asimismo, ligeras pulsaciones regulares menores dominantes en la región América Central, del Caribe y lo que es el sur de México, correspondiente a lo que es la península de Yucatán, estado de Chiapas, Guatemala, Belice, El Salvador, Honduras, Nicaragua y la región norte de Costa Rica, que como recordarán ha tenido una variación sísmica importante y significativa con respecto a la condición que se había delimitado, se había indicado y se había justamente observado estas variaciones importantes. Vuelvo a recordar porque también se me olvida poner este segmento tan importante que ha dejado muy en claro la UNAM y también las agencias europeas y estadounidenses de observación sísmica, es que realmente los sismos no se pueden predecir. Y para que se cumpla una predicción, sí es realmente, y esto no lo menciono ahorita porque quiera justamente quedar bien o no, siempre lo he mencionado, para que realmente se cumpla una predicción tiene que, sí comparto bastante esa observación, 3 parámetros: fecha, hora, lugar e intensidad. Entonces, cuando una persona pueda predecir los sismos con fecha, hora, lugar e intensidad exacta, esa es realmente una predicción. Por eso es que siempre pongo lo que es un preventivo ante la situación. Nunca pongo una zona delimitada específica de donde se está generando este proceso sísmico y justamente las variaciones que se llegan a presentar en cuanto al orden, magnitud y disposición de la zona. También son aproximados de delimitación justamente por la actividad geoeléctrica, porque se menciona que a partir de los procesos geoeléctricos se puede determinar algún porcentaje sísmico de intensidad o todas estas circunstancias, porque ya lo vuelvo a reiterar y hasta incluso la misma NOAA lo ha aclarado, se ha explicado en ciertas condiciones sobre el proceso de inducción magnética que sufre el núcleo, el manto terrestre, parte del núcleo terrestre, cuando se generan impactos importantes de magnetismo solar por sus efectos. Vuelvo a reiterar, el Sol ha tenido una actividad moderada regular los últimos 26 días respectivamente a las pulsaciones que se han estado generando en su corrimiento magnético superficial e interno, principalmente para generar la estabilización de su toroide magnético solar. Recuerden que el máximo solar ya sucedió esto en mayo del año 2024, principios de junio del 2024, cuando generó una fase de inversión activa, que es cuando ya situó exactamente su polaridad negativa en la zona norte del hemisferio y la polaridad positiva en el hemisferio sur respectivamente. Asimismo, la manifestación más importante que se generó durante este pico e intervalo de la inversión magnética solar ocurrió con uno de los eventos más significativos, que fue la tormenta G5 del 10, tormenta geomagnética G5 del 10 de mayo del año 2024, el cual generó una buena formación de auroras boreales en buena parte del continente
norteamericano, región europea, Asia septentrional, Asia central y asimismo todo lo que tuvo que ver con la mitad de Australia y algunas regiones del Cabo de Sur, en África y en varias regiones de Argentina y Chile respectivamente. Pero vuelvo a mencionar, el Sol ya pasó por este proceso. Actualmente se mantiene en una fase de estabilización magnética predominante, por lo cual se están generando estas pulsaciones que indudablemente la Tierra tiene un efecto de inductancia importante. Voy a justamente a compartir parte de lo que son los gráficos de monitoreo respecto al Observatorio Geomagnético Mexicano. En la zona donde igual nosotros nos encontramos se vio justamente esta variación de parámetro magnético significativo, esto en las últimas 36 horas respectivas. Y en cuanto al aviso, que se sumaron horas dadas las características de lo que ocurrió, se vuelve a reiterar el proceso inductivo por el cual se generaron estas variaciones geoeléctricas. Fue dominante en cuanto a las anomalías que se presentaron, en cuanto a las variaciones principales que se llegaron a presentar durante el proceso activo. Las anomalías visibles, mayores y regulares que se registraron como tal, y justamente la actividad sísmica anómala que se ha estado presentando en regiones de fases no sísmicas respectivamente. Y como tal, lo vuelvo a reiterar, no hay en cuanto a la observación de años que se ha tenido, puedo mencionar que todavía no hay una pauta respecto a decir, no, pues ya pasó lo mayor en cuanto a situación, momento, circunstancia y hora respectivamente. Bueno, en esta condición de predicción de horario, ya que justamente el proceso inductivo sucede cuando se genera el golpe de impacto de la tormenta geomagnética. Bueno, hay efectos en magnetosfera, justamente los procesos aurales que se llegan a generar en los polos, hemisferios respectivamente, las lecturas irregulares que se presentan. Sin embargo, los procesos que llega a tener directamente el manto terrestre posterior al proceso de la perturbación, es ahí donde se llegan a generar estas dichosas anomalías irregulares, ya que quedan como puntos convectivos de arrastre, siempre y cuando la magnetosfera terrestre tenga un punto de expansión más importante, y es el que ocurrió hace unos días, que se generó un punto de comprensión moderado y posteriormente la manifestación anómala, que no se había registrado algo de estas características en muchos años, y realmente lo puedo decir, nunca había visto una manifestación tan definida, tan irregular en regiones que no tendrían que tener estas anomalías geoeléctricas tan definidas, y que sí despiertan inquietud en cuanto a los que puedan igual observar estas variaciones. En cuanto a lo personal, son marcadores delimitivos bastante importantes respecto a la dinámica interna terrestre, y justamente las aproximaciones de modelos justamente correspondientes a más aproximados, y son realmente modelos más definidos de cómo está la composición interna aproximada del núcleo externo, manto y corteza terrestre respectivamente, los cuales generan esta
configuración del campo magnético terrestre y se aproxima justamente a los modelos comparativos respecto a las lecturas y comportamiento geodinámico que ofrece la Tierra en cuanto al respaldo de impacto terrestre. Entonces las condiciones que se han estado presentando en los últimos meses ha ayudado en gran parte a definir los nuevos patrones magnéticos internos terrestres y justamente la delimitación en parte y en forma de lo que nos protege directamente del Sol, las emisiones directas que se llegan a presentar, pero sobre todo esta nueva, no se puede decir definición del núcleo terrestre, porque siempre ha funcionado así durante años, pero sí es una definición un poco más funcional de cómo se genera esta función del campo magnético terrestre y las repercusiones justamente que llega a tener en efecto de los procesos dinámicos internos, los remanentes justamente que se llegan a presentar respecto a los efectos más agresivos en cuanto a un impacto parcial, total en el campo magnético terrestre y justamente esta configuración de eventos que se llegan a manifestar previamente a la sísmica y todos estos factores primordiales que, vuelvo a reiterar, no es un modo de predicción tan conciso, pero sí se llega a generar un punto de aproximación en cuanto a la dinámica terrestre y condiciones ahí bastante interesantes respecto al comportamiento. Terrestre principalmente. Mando saludos cordiales rápido a Alfred López, saludos a todos, gracias por informar. Alejandra de los Reyes, saludos desde Ottawa, saludos desde México, respectivamente aquí donde estamos transmitiendo la página. Y José Carrero, saludos desde Caracas, Venezuela, y bendiciones siempre, y al contrario, bendiciones igual a ustedes y gracias a los que están siguiendo parte del contenido en tiempo y forma respecto a las publicaciones. Y realmente ante las publicaciones que se han mencionado, sí lo vuelvo a reiterar, algunos les sonará novedoso, otras dirán este cuate le está inventando, hasta incluso las discusiones que hubo respecto con una publicación de ChatGPT que habían subido. Y sí, vuelvo a reiterar, sí intentan formular las preguntas más bien pero que le pregunten realmente bien a ChatGPT ciertos términos significativos, van a ver que sí hay incluso preguntas que no llegan a contestar, ni siquiera se aproximan o explican justamente la fase de definición de ciertos aspectos que tienen que ver principalmente con esto que ha estado presentándose en los últimos años respecto a la dinámica terrestre, la nueva disposición del eje terrestre, que mientras unos dicen no fue tanto, otros fuentes oficiales pues sí ya ven una variación significativa sumamente importante y todas las condiciones que se llegan a presentar. Saludos, dice Alejandra de los Reyes, siempre comparto tus videos. Estamos entrando a una nueva era, el plasma del sol está cambiando, tengo fotos muy raras del sol o del doble sol. Y acá en Canadá
está cambiando la atmósfera. Sí, de hecho es lo que ya había comentado respecto sobre las variaciones atmosféricas que van a ser pertinentes en todo el mundo, dadas las características del acoplamiento tanto gravitacional y que con ello influye en todas las escalas tanto atmosféricas, marítimas y dinámicas internas una nueva disposición del eje terrestre en cuanto a las disposiciones dominantes y todo lo que involucra estos factores de seguimiento que han mostrado variaciones tan significativas tanto en la disposición del tiempo, el tiempo relativo en el cual medimos horas, minutos, segundos y justamente las manifestaciones anómalas que se han estado presentando, que uno no es que pinta el mapa, delimite y diga, aquí me gusta cómo se ve y casi jugando como Dios para tenemos esta condición rara o significativa. Y en cuanto a lo que tiene que ver con el segundo sol, vuelvo a reiterar, si tengan un poquito cuidado de lo que es, si es que tiene el defecto la cámara, lo que pueden hacer es generar unas fotos en rotación, que tienen tienen la cámara en una posición, la van inclinando poco a poco, van sacando las fotos, y si ven que se genera la rotación del dichoso sol, es porque justamente hay un desajuste importante en los lentes de su cámara. No es desanimarlos, pero es realmente lo que sucede con algunos lentes y se ha visto actualmente en dichas fotos, pero aún así las estamos recibiendo sin ningún problema. De tener unas fotos sí, no hay ningún problema, gusten enviar fotos, solamente otros tipos de enlaces no los recibimos, literalmente lo han podido ver con los comentarios que han generado muchos enlaces, los bloquea automáticamente la plataforma para evitar ahí justamente enlaces maliciosos, robos de identidad o otras circunstancias que puedan afectar con la privacidad de sus datos principalmente. Tampoco tenemos una página privada para no vulnerar sus datos conforme a la ley, principios de derechos de datos personales y otras condiciones que justamente por nuestra parte respetamos bastante importante con ustedes desde hace muchos años, que siempre ha sido nuestro objetivo el mantener el respeto en cuanto a sus datos, pero ya significativamente cuando quieren vulnerarlo, ponernos o incluso ofrecernos otras direcciones directamente, ya mismo programa de Face obliga a no permitir el enlace directo. No es tanto en mi condición, aclaro, pero sí se han observado páginas como tal. En su momento se han hecho bloqueos significativos de estas condiciones, por lo cual si hay algunos enlaces que quieran compartir y no abran, es directamente de la plataforma, no mío, pero igual también se entiende y se respeta la decisión y al contrario se agradece que no se vulnere la identidad de las personas, porque han insistido mucho, haga grupo de WhatsApp. No hay grupo de WhatsApp de la página, no hay enlace de la página directo, solamente se hace un análisis correspondiente con datos oficiales. Hasta incluso a las páginas de enlaces de oficiales no me permite generar el enlace directo en cada publicación. Esto para aclarar dudas respecto del manejo de la información. Nosotros no vulneramos y no generamos situación de extracción parcial o total de la información, para aclarar. Y si quieren mandar fotos en los comentarios o en los mensajes, que igual por cuestiones de tiempo llegó a tardar ya actualmente 4 o 5 días en revisar las bandejas por justamente estar generando otro seguimiento, ya que
el equipo y el único de participación pues, es su servidor, y es el que está manteniendo justamente la parte del seguimiento de la página, de estas condiciones que se llegan a presentar, y que vuelvo a reiterar, ustedes nada más verán un texto, 4, 5, 6 líneas, dirán, ah, qué cómodo, qué conveniente, pero realmente sí hay bastante manejo de estos datos que a veces llegan a caer en cascada, y realmente hay mucha información de fondo. No es una, vuelvo a reiterar, solamente se delimita lo observado, las cuestiones más irregulares en cuanto a la actividad del Sol, la geomagnética, alguna otra noticia y algún otro pensamiento afín que se pueda compartir, o observación rara, si es que no es muy inconveniente para algunos, o simplemente lo comparto en cuanto al momento y estas condiciones que se llegan a presentar, y más que nada las pautas por las cuales se está generando ciertas condiciones de observación, como lo mencionaba hace unos días, que tenía planeado generar un buen conjunto de observación en cuanto a la anomalía gravitacional que se presentó en la madrugada, que vuelvo a reiterar, nosotros solamente íbamos a ir a comprar algo para comer. Ante otras circunstancias que se presentó, una persona pidió privacidad, vuelvo a reiterar, donde uno se ubica hay una cámara que está en una disposición más interina hacia donde hacemos las observaciones. Se cegó, se molestó la persona, entonces ya esto ya es otro tipo de asuntos, y fue lo que generó la interrupción en cuanto a tiempo y forma, y ya de ahí todas las circunstancias que se han presentado por sus comentarios y otras condiciones de supuestos sin fundamento, pero sí compartiendo información privada en cuanto a lo que se ejerce desde esta parte de esta propiedad, pues sí, es ahí el punto inconveniente que se generó, y pues que realmente nosotros no los vamos a estar cargando, y en el punto de su vida no nos interesa la cuestión en absoluto de lo que puedan hacer, pero a veces sí es muy incómodo, y realmente si no conocen la ley, vuelvo a establecer esto, nosotros respetamos privacidad en cuanto a sus datos, pero si hay personas que quieren involucrarse o de algún modo u otro generar estas inconvenientes, pues sí, es muy patético el asunto respecto a ello, y realmente hasta incluso se ha generado simulación de conflicto para ver hasta dónde llega el alcance de ciertos comentarios, y wow, qué comunicativos son ellos en otro sentido, mientras nosotros seguimos comunicando en cuanto a las anomalías y variaciones que se puedan presentar en el Sol. Sin más por el momento, con esta breve explicación de lo que ha ocurrido, se ha observado, vuelvo a reiterar, transmisión breve, se explicó sobre la sísmica, las anomalías que se estuvieron registrando en los últimos días en cuanto a la actividad solar, que ha tenido una variación en cuanto a su espectro magnético y las pulsaciones que se han estado generando, y hasta incluso los motivos de pauta que hemos tenido nosotros para haber tenido este seguimiento con parcialidades de datos significativas ya en este periodo de entrada que se ha estado generando. Y ya acercándose en un punto donde ya no me va a generar una buena bloqueo que ya se ve.
Esto no es una nube, es una rama, por lo cual ya suspendo desde este punto la transmisión. Esperando tengan un excelente día y tarde del día 24 de julio del año 2025 en cuanto a las observaciones que se puedan presentar. Respecto a la sísmica, se seguirá subiendo una publicación cuanto tiempo y forma se pueda ir generando las anomalías. Si quieren la actualización, ahí simplemente tienen que regresar a la lista de publicaciones que se vayan generando y ahí verán justamente el sismos anómalos, principalmente en regiones no sísmicas, dadas las circunstancias de lo que se estima y se está observando, se va a ir presentando en los próximos días en cuanto a la variación, pulsación y anomalías geoeléctricas que se presentaron en los últimos días, y que, vuelvo a reiterar, estén al pendiente de estas regiones, porque un proceso inductivo interno no es una cuestión menor, no es una situación que pueda desestimarse ya a estas alturas, y realmente sí es en algunos puntos increíble que mismos geólogos o otros observadores sísmicos no contemplen esas situaciones anómalas, principalmente del Sol, que ha estado presentando una actividad irregular importante, principalmente en su magnética, que es lo que a mí me sigue impactando. En cuanto a la liberación de energía, muchos mencionan, no, se debilita el campo magnético, está perdiendo el campo magnético de intensidad. Más bien parece que recibimos una perturbación, recibió por efecto la Tierra en su momento estas condiciones tan regulares, está teniendo un punto de fase de estabilización. Sin embargo, el Sol ha presentado estas pulsaciones importantes anómalas que, vuelvo a comentar, lo más pronto y oportuno, el Sol podría, y al parecer está perfilando su paso para un proceso de ultramínimo solar sumamente importante en los próximos años. Esto en cuanto al ciclo solar 26, que tendría un inicio de intervalo de fase regular alrededor del año 2033 a 35 respectivamente, y que esta fase del ciclo 25 ya está entrando en una declive. Principalmente para el año 26 se espera genere una ya punto de estabilización mucho más óptimo, y posteriormente para el año 2027 se generaría su parte intermedia de culminación. Entra en una fase inactiva el Sol regular, y es donde ahí se empieza a delimitar bien cómo va a entrar la condición predominante, las brechas magnéticas que se llegan a generar, los puntos activos primordiales que se estarían generando, que, como vuelvo a reiterar, esto desde el ciclo 24 se ha observado variaciones. En este 5 se han confirmado ciertas condiciones regulares, pero como vuelvo a reiterar, las publicaciones actualmente están no limitadas, pero sí nada más están enfocadas a señalar estas anomalías, y ya justamente se checa el compendio, y es asombroso la evolución magnética del Sol en los últimos 65 años de observaciones que se han tenido en otras instituciones, 18 años por nuestra parte, y puntos de confirmación no exactos ni perfectos, pero sí consistentes con lo que podemos ofrecer y informar, y que lo han constatado las personas que han seguido la página en cuanto a las zonas de anomalía tanto solar y terrestre que se han observado, y que es parte y faceta de nuestro trabajo. Les vuelvo a reiterar, ustedes verán unas líneas, dirán, este loco que está hablando términos que muchos no llegan a entender,
El- pero sí hay mucho trasfondo de todo ello. Bastante trasfondo. Y aquí estamos a la orden en cuanto a lo que se pueda ofrecer. Sin más por el momento, excelente día y tarde en compañía de los suyos.